Buenos días ya, compañeras, a esta actividad, con esta música que nos alimentó un ratito el alma, ¿no? Y que nos invita y nos pone también en sintonía con lo que va a ser la jornada del día de hoy. Vuelvo a darle la bienvenida al ciclo de talleres, la Organización Social del Cuidado en el centro, dirigido a dirigentes de los gremios afiliados a la ISP en Chile, pero también dirigido a dirigentes de organizaciones fraternas. También hicimos la invitación a nuestra Central Unitaria de Trabajadoras para que pudieran unirse a este importante ciclo de talleres formativos. Quiero en primer lugar saludarlas a todas que están ingresando hoy día al seminario, que se han inscrito, que se han motivado para poder participar. Mi nombre es Nayeret Quevedo, soy la secretaria subregional de la ISP para los países del Cono Sur y esta mañana entonces me corresponde iniciar esta actividad. Quiero mandar un saludo fraterno de la Internacional de Servicios Públicos, esta Federación Mundial de Trabajadores y Trabajadoras que aglutina 30 millones de trabajadores en más de 154 países en el mundo y que lucha día a día por reivindicar no solo las condiciones laborales de las y los trabajadores que trabajan en los servicios públicos, sino que también la igualdad de género en el mundo del trabajo, incluidas, por cierto, las organizaciones sindicales. Quiero también extender un saludo a Carolina Espinosa, nuestra vicepresidenta del Comité de Mujeres de la Región Interamericana, también miembro titular del CONOSUR ante el Comité Regional y ante el Comité Mundial de Mujeres de la ISP, que estará luego compartiendo unas palabras de bienvenida y también estará con nosotras en este taller. También quiero extender un saludo de parte de nuestra secretaria general, Rosa Pavanelli, quien ve con mucho interés todo el proceso histórico que está viviendo nuestro país, que nos abre una ventana de esperanza para que las organizaciones del sector público, a quienes nosotros representamos, podamos incidir de manera decidida en los rumbos de la vida democrática de uno de los países más privatizados del mundo y que ha aplicado el modelo neoliberal más ortodoxamente. En el contexto de debate constitucional y la construcción de la propuesta de servicios públicos de calidad, ideas para una nueva constitución en Chile, se desarrolló un proceso de investigación que profundizó las propuestas reunidas bajo el título El trabajo de cuidados como tarea colectiva hacia una nueva organización social del cuidado y que se sistematizó en el documento Estudio comparado de la legislación institucional de los países de Uruguay, Ecuador y México y Chile, y las recomendaciones para el debate constituyente recientemente publicado y lanzado lanzado hace poquito acá en nuestro país. Justamente con el fin de poder socializar los resultados de este estudio y poder aportar a la formación de las trabajadoras de los servicios públicos y su lucha actual, es que hemos planteado esta jornada de trabajo y de formación, que es un ciclo formativo que tiene como objetivo primero comprender los conceptos centrales del cuidado desde la teoría feminista, pero también desde la organización sindical, que es la organización que en definitiva representamos. También identificar las políticas de cuidado que se han desarrollado en Chile y en la región, junto a las propuestas para construir sistemas de cuidado, los contenidos del debate actual de la Constitución y las reformas de los gobiernos, comprender también y problematizar la relevancia del cuidado y su reconocimiento, así como la relación que tienen con los servicios públicos, y desarrollar conocimientos aplicados para poder replicar los talleres en las respectivas organizaciones sindicales que hoy día forman parte de nuestra ISP. Queremos plantear de entrada, además, porque esa es nuestra visión política como internacional, que creemos firmemente que si los servicios públicos son sensibles al género, serán entonces estratégicos para poder transformar la división sexual del trabajo, que no solo implica la redistribución del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres, sino que la redistribución de ese trabajo también con el propio Estado. Y es acá donde el Estado entra como un actor
importante en esta redistribución que queremos plantear. Por otro lado, decir que la crisis de los cuidados se da en un contexto de privatización del Estado y ausencia absoluta de derechos sociales en Chile, donde los derechos se han comprendido como meras prestaciones llevadas a cabo por el Estado o por los privados subsidiados, como actualmente ocurre, situación que también obviamente queremos cambiar. ¿Hacia dónde queremos ir? Sin duda hacia la recuperación de los espacios públicos, las acciones colectivas que nos privó la pandemia, estas actividades solidarias, sororas entre nosotras las mujeres y también entre el pueblo de Chile. Queremos aprovechar también y seguir visibilizando las desigualdades, apropiándonos de la economía del cuidado, relegitimar el rol del Estado, definiendo presupuestos, servicios públicos de calidad como derechos humanos fundamentales. Queremos también seguir tejiendo redes para un mundo con equidad de género y justicia social. En lo inmediato tenemos este ciclo de talleres, que es una de las apuestas que hace el Internacional, que a través del Comité de Mujeres de Chile quiere seguir abordando la violencia y el cuidado, no solo en el marco del COVID, sino en la construcción de una nueva normalidad que nos deje de oprimir, que nos deje de deslegitimar, que nos deje de despojar de nuestros cuerpos, de nuestra tierra y de la acción transformadora que tenemos nosotras las mujeres. Abordar desde los sindicatos estas cuestiones es prioridad y este encuentro sin duda va a ser un aporte para aquello. Quiero dejar con usted a continuación a Carolina Espinosa para que nos dé unas palabras de bienvenida. Y a continuación de Carolina, a Camila Miranda y Mara Roinstein, compañeras de Nodo 21, que serán las facilitadoras de este ciclo de talleres, para que nos hagan una breve introducción de este ciclo, nos expliquen la metodología y comencemos ya con la primera sesión. Muchas gracias y nuevamente bienvenidas a todas. Carolina. Hola, muy buenos días, queridas compañeras. Solo sumarme a las palabras que ha entregado nuestra secretaria subregional, nuestra compañera Nayaret Quevedo, agradecer también a las compañeras de Nodo 21 y a todas las que están presentes. Me parece que es crucial entender este espacio de trabajo como un espacio operativo en el que tenemos que las brujitas ponernos de acuerdo, a empoderarnos, reforzarnos y empezar a empujar una transformación que sin duda es estructural. Ya lo explicaba muy bien Nayaret, este proyecto tiene toda una mirada. Agradecer también el proyecto que nos financia, que nos aporta nuestra Internacional de Servicios Públicos tan significativo e importante en esta coyuntura. Entonces tenemos que empujar esas transformaciones estructurales, tenemos tremendas expectativas de una sociedad mejor, feminista, plurinacional, en el que superemos este modelo neoliberal, extractivista, depredador, patriarcal, ¿cierto?, para tener una sociedad de justicia. Pero eso requiere también, a su vez, una transformación cultural, una transformación en el cotidiano, en el que desnaturalizamos la violencia, en el que visibilizamos, reconocemos todo el sostenimiento de la vida que se ha desarrollado a partir de el trabajo que hacemos las cuidadoras. Y en ese sentido, entonces, y sin más, comprometernos y concientizar y asumir esa militancia que tenemos que hacer para ir también generando esa conciencia en el cotidiano, en nuestras afiliadas, en la comunidad usuaria, es decir, esa transformación estructural no va a ser posible si no hay ese cambio cultural que tenemos que militar y que tenemos que empujar con mucha fuerza. Así que con todo el Nehuel, con toda la energía de la unidad para avanzar en este trabajo que es tan significativo y tan importante para nuestro futuro. Un beso a todas. Muchas gracias, Carolina. Entonces le pasamos la palabra a Camila y a Mara. Bienvenidas, compañeras, y muchas gracias por este tremendo trabajo que están haciendo. Antes de eso, les pido por favor a las compañeras, como estamos en un taller, que prendan sus cámaras, será esencial para lo que viene. Así es que
cámaras prendidas, por favor, para que nos veamos. Ya la distancia social y la virtualidad nos dan un alejamiento que no quisiéramos, pero podemos hacerlo mucho más grato si podemos prender las cámaras y acercarnos un poco más. Así que bienvenida Mara y Camila. Muchas gracias, compañera, a todas también por darse el tiempo de este espacio. En particular, denme un segundo que me estaba preguntando algo Zoom. Y tengo que ir atrás. Sí, bueno, como les decía Nayeret, los talleres surgen de este proceso de investigación que hicimos conjuntamente, que es una investigación implicada, que tiene por objetivo construir herramientas y conocimientos para la lucha sindical y también feminista. Y en ese sentido, un poco este taller parte de la base de que aquí todas y todos manejamos un conjunto de saberes y experiencias que nos hacen expertas en la discusión sobre los cuidados, sobre el trabajo, y en definitiva la propuesta es poder organizarlo en un ítem, digamos, organizado de temas, propuestas conceptuales para llegar a abordar luego en detalle cuáles son las propuestas de cómo incorporar en los procesos que están abiertos la cuestión de los cuidados, ya sea como derecho, como la construcción de un sistema plurinacional de cuidados, entre otros. Entonces partimos de esa base, de que aquí todas y todos tenemos conocimientos vastos, experiencias vastas, y aquí lo que queremos hacer es llevarlo a conceptualizaciones, a una estructura argumental de alguna forma. El taller consiste en, bueno, la sesión son 3 sesiones, y en particular para profundizar un poco en los objetivos. Por un lado queremos, como les decía, abordar los conceptos centrales que se usan cuando se habla de cuidado, y que después en los debates legislativos de la convención o de los programas presidenciales o de las organizaciones feministas, sindicales, aparecen, y entonces queremos problematizarlo porque hay distintas formas de abordarlo, y eso se hace desde un planteamiento que viene de la teoría feminista, de la economía feminista y también de la organización sindical. Por otro lado, queremos a través de los segundo y tercer taller poder identificar cuáles han sido las principales políticas de cuidado que existen en Chile, que vamos a ver que son insuficientes, que es difícil incluso denominar las políticas de cuidado, pero hay algunas, y sobre todo cuáles son las que se han ido trabajando, proponiendo en la región, para llegar a lo que es una tendencia, al parecer, en nuestro continente, que tiene que ver con proponer la construcción de sistemas de cuidado. Un tercer objetivo tiene que ver con poder desarrollar herramientas, argumentaciones para aplicar estas construcciones conceptuales en el debate de la nueva Constitución y en las reformas de un próximo gobierno, un nuevo Congreso y de la movilización social. En cuarto lugar, es comprender y problematizar qué relevancia tienen los cuidados y por qué apostamos por su reconocimiento, por su valorización, y cuál es la relación que tiene, que vamos a ver que es bastante directa y poderosa, con los servicios públicos. Y en tercer, ya, me estaba equivocando en números, 1, 2, 3, 4, en quinto lugar, poder desarrollar aquí conjuntamente conocimientos que les permitan replicar estos talleres, esta estructura de trabajo con otras trabajadoras de las organizaciones sindicales en las cuales trabajan, se desarrollan. Ese es un poco los objetivos de estas 3 sesiones. Estas 3 sesiones están estructuradas en esta primera, que habla de que lleguemos a construir una definición de cuidado, revisando algunas definiciones que hoy día existen. Una segunda que tiene que ver con preguntarnos cómo se han abordado estos dilemas de cuidado tanto en el país como en la región. Hay otros países que ya han desarrollado sistemas de cuidado propiamente tal. Y una tercera es preguntarnos por los cuidados en la nueva Constitución, y ahí en específico poder profundizar sobre las 5 R, y como marco más amplio en cómo resolvemos colectivamente los trabajos de cuidado. Ese es digamos, el esquema de esta sesión. Y para partir, lo que queremos hacer es que podamos hacer un trabajo conjunto en una pizarra virtual que les voy a compartir de inmediato. Les tiene que haber llegado de todas formas a su correo, pero les voy a dejar el link acá en el chat, si es que alguien no ha podido acceder, y les compartimos pantalla para que puedan verlo también. Un segundo, que muchas pantallas abiertas. Tendrían que poder acceder a esta página que estamos viendo acá. No sé si se han podido registrar.
si alguna tuvo problemas para acceder, tendría que haberles llegado también una invitación a sus correos. Ahí ya se ven que se están incorporando. Por ahí. Estamos ya dentro, Sandra, Cecilia. Si alguna tiene algún problema para ingresarnos, nos avisa para que lo resolvamos. Porque seguimos solo poquitas adentro de la aplicación. Ahí está Iris también conectada. Mientras se van sumando, les cuento cómo funciona esta pizarra virtual y ahí explicamos la actividad 1. Bueno, como ven, es un espacio donde se puede trabajar colaborativamente. A un costado va a haber un menú, este menú vertical, y en específico nos interesa usar este icono, que son unas tarjetitas, unos post-it, y que uno puede tocarlo e incorporarlo en distintos lugares de este cuadro. Y entonces dentro de ese, yo lo presiono y puedo escribir lo que me interesa escribir. Entonces, estas son las notitas en particular que vamos a usar. Vamos, ya está Maite también. Cami, perdona, señalarle a las compañeras que Camila acaba de colgar un link que está en el chat. Por favor, tienen que meterse al link del chat para poder participar. O si no, no van a poder participar en esta actividad. Métase al link que colocó Camila en el chat, abran el link y les va a ustedes a desplegar esta misma pantalla que está colgando Camila, con la diferencia que ustedes van a poder intervenirla. Porque esa es la idea, que ustedes puedan usar la aplicación, intervenirla a través de estos post-it que están colgados para poder responder las preguntas que Camila a continuación va a señalar. Entonces, por eso la importancia de que no podían conectarse de los celulares, tenía que ser desde los computadores, era importante que estuvieran entonces conectadas desde un dispositivo que les permitiera poder interactuar con estas plataformas para poder dinamizar los distintos trabajos y la incorporación de contenidos formativos, que es uno de los objetivos principales de este taller. Así que les pido, por favor, nuevamente, para las que están ingresando, que se metan a ese link que acaba de colgar Camila en el chat, que se metan en el link, ustedes abren el link y listo, ya están en ese minuto conectadas en la plataforma. No sé, Camila, ¿puedes colgar por favor el link? Porque mientras explicaba se sumaron 3 personas al espacio. De todas formas, si es que estaban inscritas en el taller, les debe haber llegado hace un par de horas un link a sus correos, donde les invitaba a sumarse a esta pizarra virtual. Y si a alguien no le llegó, me puede dejar su correo acá en el chat y la agrego de inmediato para que pueda acceder sin que tener que registrarse. Nidia, no sé si tú pudiste entrar, si no, si me dejas tu correo y accedemos de inmediato. En este minuto tenemos pocas participantes.
Selma, ¿pudiste entrar? Te veo conectada al computador, pero no sé si entraste, no estás acá registrada. Carolina, Selma, compañeras del comité. Estoy entrando, estoy entrando. Entrárselo a Nidia de inmediato. Listo, Nidia, ahí te debe haber llegado tu correo y deberías poder entrar. Si alguien más tiene problemas, me deja su link en el chat y ingresamos de inmediato. Álvaro, ¿puedes habilitar los micrófonos de las participantes, por favor? Que puedan prender sus micrófonos. Están habilitados los micrófonos. Ya. Recién se habilitaron porque yo lo solicité varias veces y no tenía activado el micrófono, así que gracias. Respecto a la aplicación, te pide registrarte. Yo me registré en la aplicación de la plataforma, pero no debería ser libre acceso. Tuve Debería que ser libre registrarme acceso y si es todavía que no puedo entrar. por correo. Si es que le llegó por correo es de libre acceso. Si entran por el link les va a pedir asociar su correo. Ya ingresé. Perfecto. En el mismo correo donde está el enlace para esta reunión, va el enlace No. que tú... No, les llegó No. una notificación adicional. Ah, ok. No me ha llegado. Y si no, si me dejas tu correo en el chat, lo generamos de inmediato. Sí, soy Nidia Bravo, Oso. Ah, pero Ya te lo mandaron. ya te agregamos. Debería haber Ya. llegado el correo. Sí. Ok, reviso, gracias. Para quienes ya han ido ingresando, como les comentaba, hay un menú vertical donde tienen distintas opciones, agregar texto, agregar notas, que son estos stickers, y que pueden ir probando y los pueden crear y poner en alguno de los cuadros. Total, todo esto aquí se puede borrar, modificar, así que no hay ningún problema. También pueden dibujar, hay hartas herramientas para usar, construir flechas para relacionar. Entonces, piensen que esto es la pizarra que hubiésemos usado con un plumón, con una tiza, si pudiésemos encontrarnos presencialmente, tiene el mismo sentido, solo que lo hacemos de forma virtual. Si alguna, porque están en celular o otras, no puede participar directamente, podemos usar el chat activamente o sus micrófonos para ir respondiendo las preguntas de tal forma que todas puedan participar. ¿En qué consiste este ítem de la actividad? Como ustedes van a ver, está dividido en 6 cuadrantes y hay 6 preguntas. La idea es que podamos todas responder estas preguntas y después podamos hacer una conversación conjunta para ir abordando el problema de los cuidados, pero desde algunas dimensiones propias de nuestra experiencia cotidiana, laboral, de nuestros hogares. Entonces, la primera pregunta señala cuántas horas dedicamos al trabajo remunerado. Entonces ahí pueden tomar una notita y calcular cuántas horas dedican, más allá de lo que diga formalmente el contrato, cuántas horas dedican al trabajo remunerado. Hay una segunda pregunta, es cuántas horas dedican a actividades personales, y ahí hay algunos ejemplos: ocio, estudiar, recreación, esparcimiento, descansar, cuántas horas le dedican, y esto piénsenlo en términos de o un día o una semana, y pueden ponerle entre paréntesis si están hablando de un día o de una semana. Otra pregunta dice cuántas horas dedican al trabajo doméstico, ahí ya han contestado algunas compañeras 4. Otra pregunta es cuántas horas dedican al cuidado de otras personas, en el caso que dediquen tiempo al cuidado de otras personas. Una quinta pregunta dice, en su hogar, ¿quiénes cuidan? Bueno, si viven solas, pueden especificar solamente ustedes; si viven con más personas, pueden también describir quiénes más participan del cuidado. Y la sexta pregunta es, ¿cuáles fueron las últimas actividades de cuidado que realizaron? Pueden pensar esta mañana, anoche, el fin de semana, ahí dependiendo de cuáles hayan realizado.
Entonces les invito desde ya a quienes no hayan podido acceder y que están desde sus celulares a compartir las respuestas también a esas preguntas desde el chat o con sus micrófonos de tal forma que podamos todas participar. ¿Sí? ¿Cómo escribo? Tú presionas una de estas láminas, haces doble clic sobre la lámina y vas a poder escribir. Es ¿Lo que hago lograste? doble clic y se me achica la imagen. Esta chica la imagen. Mm. Y si creas una nota nueva, mira, vas acá al menú, tomas una nota, le pones color, la colocas sobre un lugar y te aparece inmediatamente activado para escribir. Solo un clic suficiente. Súper. ¿Lo lograste? No puedo. Es nuevo esto para mí. Sí, todos estamos Voy a aprendiendo. intentaré. Déjame intentar. Ya. Miga, también puede acceder en el link que dejé ahí. Te volví a enviar la invitación de todas formas al correo. Quizás llegó a spam, a veces. Marcia, ¿cuál es la dificultad? ¿Te solicitaba algo la aplicación? Sí, es que solicita que tú te registres. Disculpa que siga insistiendo, soy Nidia Bravo. Y él Sí. te pide que te registres como accediendo a una cuenta en la plataforma. O sea, solo te pide que te registres con tu correo para que aparezcas No, como... te pide contraseña y te pide iniciar una sesión. Y en tu correo no te llegó ningún link. No. Y estoy ocupando el último enlace que tú mandaste, Sí, porque en el primero podría ser, pero en el segundo se ve como un... claro, Valeria, si consideras del día que lo pongas entre paréntesis, también puedes considerarlo durante la semana. Ahí hay libertad de... Listo, recién llegó el enlace, por fin. Súper. Disculpa, ¿es necesario que uno se registre en la plataforma?
Es que si es que te llega el link al correo no deberías solicitártelo, cuando es el link sin Lo que está vaya solicitando igual. No, lo solicito igual y me llegó el enlace de correo de ustedes, recién, hace un minuto, menos de un minuto. Y sigue insistiendo en que me tengo que registrar y aceptar los términos y crear una cuenta. Qué raro. Qué raro, yo ingresé directamente a través del link que puso Camila en el chat. Yo he entrado por los dos y no, ninguno de los dos. Bueno, ¿Tengo que pero Nidia, activar contesta alguna configuración, alguna cookie que deba no levantar? tengo idea. Nidia, ¿por qué no colocas tus respuestas, por favor, en el chat? Porque va pasando el tiempo y va a terminar la Ni hora siquiera las del veo, trabajo. ni siquiera sé cuáles son las respuestas. Son las que Pero están ahí en en el, esta pantalla. en el chat que tienes en el Zoom. Sí, ya, ok. ir agregando lo que van comentando en el chat. Hola, buenos días a todas. Mi nombre es Mara. Yo no, hola, no había llegado el momento para presentarme. La idea de esta pizarra es lograr, bueno, una actividad un poco más participativa y a raíz de sus propias experiencias personales y vivencias, ir haciendo como justamente un mapeo, que acá lo estamos haciendo de manera como el mapeo de todas, de cómo distribuimos nuestro tiempo, nuestras 24 horas del día, básicamente en distintos tipos de actividades. La idea de la pizarra, mientras seguimos ahí completando, que yo me imagino que ya puede que hace quizás personas que falten, es justamente dividirlo en dos momentos. Un primer momento que vamos a conversar sobre estas primeros cuatro preguntas que hice en relación a la cantidad de horas que se dedica al trabajo remunerado por un lado,
la cantidad de horas a actividades personales, al trabajo doméstico propiamente tal y al cuidado de otras personas. Eso va a ser como para. No sé, ahí todavía faltan personas, luego, como vamos avanzando. Creo que si a alguien todavía les falta, que nos comente, que estamos más o menos listas para comenzar. ¿Estamos listas? ¿O a alguien más le falta? A mí me Camila está poniendo todas las cosas de las respuestas del chat también en la misma pizarra. Creo que ya estaríamos próxima. ¿Les parece si empezamos mientras seguimos sumando respuestas, algunas varias han llegado por el chat, las hemos estado agregando, a comentar? En el primer cuadrante nos preguntábamos cuántas horas dedican al trabajo remunerado. Y si vamos haciendo un zoom a este primer cuadrante, aparecen 8, 9, 12, 10, 45 horas a la semana, 44 horas. Formalmente 44 horas semanales, trabajo sindical excede esas horas, 10 horas diarias, 10 horas diarias. No sé si alguna quiere comentar, porque probablemente en sus contratos, a quienes trabajen con contratos, aparece otras horas destinadas al trabajo remunerado, pero en definitiva realizan más. Entonces, abierto el micrófono a quien quiera ir comentando el tiempo que dedica al trabajo remunerado. Después en las actividades el tiempo que dedican a las actividades personales, aparecen horas bastante distintas de las que aparecen al trabajo remunerado. Tenemos 1, 2, 3, solo fines de semana, mediodía a la semana, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, una de las que dedica más tiempo, 22 horas a 3 horas para actividades personales, o yo le escribí mal y eran 2 a 3 horas de actividades personales, ahí nos pueden indicar por el chat. Luego, ¿en cuántas horas dedican al trabajo doméstico? Fines de semana, por acá 8 horas diarias, por acá 24/7, 5 horas, 4 horas, 2 horas. Los fines de semana son solo dedicados al hogar. Entonces ahí son bastante similares las distribuciones si vamos viendo desde ya. ¿Cuántas horas dedican al cuidado de otras personas? Todo el día, semana por medio, es permanente, 9 horas, 2 horas, 7 horas. En su hogar, ¿quiénes cuidan?
Nos cuidamos yo y mi hija, yo, solo yo. En mi tiempo en casa yo y en mi ausencia mi abuela. Yo cuido a mi hijo de 10 años, 2 personas ayudan. Cuido de otros 15 horas compartidas entre trabajo remunerado y de mi hogar, mi esposo y yo. ¿Cuáles fueron las últimas actividades de cuidado que realizar? Aparece compra en supermercado, cuidado de niñas, cuidado de mi hijo, alimentación y vestuario hijo, ahora por teléfono para que se conecte a clases, estoy cuidando en este momento, hay alguna compañera. Entonces, les invito a activar sus micrófonos e ir comentándonos también. A veces uno responde y responde bien preciso, pero probablemente al escuchar los números, las actividades, uno empieza a acordarse o a pensar en otras actividades que está realizando y que quizás de primera fuente no las considero. Entonces, bienvenidas a comentar. Nidia, ¿tú tienes la mano levantada? Y Selma. Selma estaba antes. Adelante. Buenos días a todas, compañeras. Junto con saludarles, feliz de estar aquí en este taller, gracias a ISP, gracias al Comité de Mujeres. Yo suelo comentar que, si bien es cierto, muchas tenemos una jornada laboral remunerada de 44 horas, ahora asumiendo el trabajo sindical, eso no tiene límite de horario, porque si bien es cierto, nuestro homólogo remunerado es de 44 horas, cuando tú haces trabajo sindical es mucho más, y a veces nos cuesta ponernos límites en ese trabajo. Y por otro lado, el teletrabajo que nos mantiene ahora nos tiene en una duplicidad de tiempos y de funciones, que es sumamente estresante y es algo que es difícil a veces transparentar, porque cuando uno saca el cálculo de número de horas, como que se te superponen las horas y al final es como que si la jornada no tuviera 24 horas, tuviera 25, 30, no sé, muchas más que eso, porque uno hace dobles funciones ahora muy habitualmente. Eso quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, compañera. Está adelante. Hola, gracias. Oye, sí, yo fui una de las que puse que tengo 15 horas compartidas entre el trabajo remunerado y el trabajo de cuidado en mi casa, porque yo estoy trabajo remoto y no tengo esa, tal como dice Selma, no tenemos esa compartición entre, estoy en el trabajo y estoy en mi hogar, está todo junto. Entonces uno hace cosas dobles, hace 2 cosas al mismo tiempo, o incluso más. Estás atendiendo el citófono porque te llamó el conserje, yo vivo en departamento, y al mismo tiempo estás en una reunión, y al mismo tiempo estás contestándole algún WhatsApp a algún socio, alguna persona que sindicalmente te pidió el apoyo. Entonces, estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo, y entonces si yo empiezo a sumar, fácil llego a las 15 horas diarias dedicadas al cuidado de otros. Y ese cuidado de otros incluye el trabajo remunerado, porque yo en mi trabajo remunerado yo soy informática, entonces atiendo todo el rato a personas que tienen necesidades tecnológicas, ya sea porque le estamos desarrollando un proyecto o porque tiene algún problema que requiere de que se le de inmediatamente se le solucione o lo antes posible. Entonces al final yo digo cuáles son los cuidados a tercero, porque ahí alguien mencionó cuidados a tercero, y yo dije, ¿cuál, los cuidados al segundo existen? Entonces, ¿cuáles son? O sea, creo que falta una definición, que todos nos pongamos de acuerdo en una definición de cuáles son los cuidados y cómo los vamos a clasificar a terceros, a segundos, a primeros. Yo entiendo que tiene que haber algo de eso, y si no, vamos a tener que ponernos de acuerdo en eso, porque ya ahí empieza a desordenarte y tú no sabes cuántas horas dedicas a cuánta gente. Ese es lo que yo quería comentar. Gracias. Muchas gracias, compañera. No sé si alguna más quiere compartir. Yo, Sandra Adelante, Quinteros. adelante, Hola. Yo creo que este tema, bueno, ahora dedicado al trabajo remunerado está como clarísimo, ¿cierto? Con cuántas lucas nos pagan por hacer X tiempo laboral.
Las otras, yo creo que tiene que ver también con el contexto familiar. En el caso mío yo puse ahí quienes cuidan en su hogar. Yo tengo 3 hijos grandes y vivo con la menor que ya tiene 25 años. Entonces es súper compartido, el cuidado. En realidad las cosas de la casa que hacemos, indistintamente o hago almuerzo yo. Ella estudia, está haciendo su práctica y trabaja además, entonces en la semana yo también trabajo y soy también el tema sindical y tengo muchas otras reuniones de otras áreas sociales de mi comuna. Entonces como que la semana el tema de quehaceres domésticos como que pasa a segundo plano. Entonces yo puse, claro, solamente los fines de semana como que nos dedicamos un poco más a ese tema. Los cuidados que realizaron, para mí, no sé, pues el tema compras, supermercados, ferias, parte de la rutina, y es para ambas, entonces como que no lo contesté. Entonces yo también siento que tiene que ver un poco con cuál es tu contexto familiar. Obviamente las que tienen hijos pequeños, ¿cierto? Es casi como yo, cuando yo tenía mis hijos chicos era completo, estoy todo el día pendiente. Entonces, eso quería como acotar. Ya, obviamente, muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Sandra. Bueno, si alguien más quiere comentar, va a estar siempre el micrófono a disposición. La idea entonces ahora, como ustedes mismas evidenciaban, se plantean algunas preguntas, porque si el trabajo se asocia con remuneración, pero vemos que dedicamos muchas otras horas a actividades que no son remuneradas, pero las consideramos trabajo, o hay actividades que las consideramos, digamos, domésticas, otras que no, tratemos de ir a problematizar ahí qué significa cada una, para que las podamos emplear después en la discusión. Así que nos volvemos a la otra presentación. El acceso a Miro va a estar siempre abierto, así que si quieren volver sobre esa pizarra, tienen acceso permanente. Entonces volvemos acá. Bueno, una de las cuestiones más generales, y por eso les proponíamos abordar este taller desde una perspectiva de la teoría feminista y sindical, y entonces hay una propuesta de fondo para comprender o para problematizar los cuidados. Y en específico, cuando uno hace estas distinciones y nos preguntamos cuántas horas dedicamos a hacer distintas actividades, hacemos una separación, y a una le ponemos remunerado y a otras no. Y entonces parece que el dinero determina una forma de reconocimiento y valoración de algunas actividades en relación con otras, que no tendrían en específico una valoración económica. Pero ¿qué implica, qué impacta no tener una valorización económica en el marco de la vida, de la sociedad en la que vivimos? Y entonces hay que ir un poquito más atrás. Y parte de los debates feministas ha sido plantear una crítica al patriarcado. ¿Y qué se entiende como patriarcado? Se entiende como una forma de organización social que determina una posición de subordinación de las mujeres respecto de los hombres en distintas dimensiones de la vida. Y el patriarcado no es una cuestión que apareció en un momento específico, que uno diga, así como se descubrió la escritura en tal fecha, el patriarcado se descubrió en tal otra fecha, en tal lugar. Patriarcado es un proceso histórico, y ¿qué quiere decir eso? Es que se ha ido construyendo, y en él también las mujeres hemos participado de la construcción y desarrollo de lo que se entiende como patriarcado. Y entonces el patriarcado puede tener expresiones distintas en distintos contextos históricos y sociales. Y acá mismo, en nuestras distintas experiencias, el patriarcado puede tener distintas expresiones. Y entonces el patriarcado, como una forma en que se organiza la sociedad, que subordina a las mujeres, las pone en una situación jerárquica de desvalor, también se vincula con otras formas de organización de la sociedad, que quizás lo han escuchado como el modelo capitalista, o la organización capital-trabajo. Y hoy día hablamos de capitalismo vinculado a una forma en particular de capitalismo, que sería el modelo neoliberal.
Y entonces en el modelo neoliberal, nuestra vida o cómo vivimos se organiza de una determinada forma. Entonces por ejemplo, la idea del mercado aparece en este contexto neoliberal. Cómo organizamos luego nuestros cuidados tiene que ver con este contexto neoliberal que Nayar adelantaba, que en el sentido de los servicios públicos están privatizados, mercantilizados, subsidian la oferta privada. Entonces hay distintos elementos propios también de ese otro esquema. Y entonces si tenemos este sistema patriarcal que nos pone en una posición de subordinación, pero esa se da en un contexto específico, que este sería el contexto neoliberal, no es cualquier forma de subordinación de las mujeres, y también, justamente porque hay un desarrollo histórico, es un contexto de subordinación donde la mayoría de nosotras trabajamos remuneradamente de forma formal o informal, trabajamos no remuneradamente también, y además participamos del proceso de escolaridad. Vamos al colegio, muchas luego nos formamos técnicamente, vamos a la universidad, es decir, en un contexto histórico donde de alguna forma nos hemos incorporado, comillas, a la vida pública, que en algún momento se identificaba como el trabajo, la escuela, participar del debate, de la organización política como lo público. Y entonces ahí voy a una clásica distinción que después nos ayuda a entender por qué hay una división, una distinción entre un trabajo que es remunerado y otro que no, que es valorado y otro que no, que es la división entre lo público y lo privado. Entonces, propio de una tradición de pensamiento, que es la tradición liberal, se construyó una división respecto de espacios, funciones y personas y roles para esos distintos espacios. Entonces, el espacio público es el espacio del debate, donde históricamente e inicialmente participaban los hombres ciudadanos, y los hombres ciudadanos en ese contexto epocal eran hombres que tenían propiedades, que estaban casados, que pertenecían socialmente, en definitiva, a una élite, y entonces eran los ciudadanos, estos ciudadanos virtuosos, los que participaban de las decisiones públicas de la polis. Y las mujeres se identificaban como aquellas que estaban sujetas o delimitadas al espacio privado, y el espacio privado era el espacio de lo doméstico, y lo privado quiere decir que está alejado de, está desprovisto de, le falta algo. Entonces, puesta como en una posición de desventaja, de aislamiento y con funciones específicas. Circunscribirse en ese sentido al hogar, a la casa, a ciertas actividades. Y fue parte de la lucha feminista, sindical, que las mujeres fueron conquistando sus derechos y espacios en la vida social, y que pusieron en cuestionamiento esta división. Porque si para vivir, para trabajar, para participar del debate público, yo necesito alimentarme, vestirme, reproducirme, parece que ese es un problema que no es individual, sino que es un problema de toda la sociedad. Porque al fin y al cabo, si es que requerimos responder a los dilemas de salud, necesitamos, digamos, más que un médico, más que una médica, necesitamos toda una red, y esa red requiere, para sostenerse, de que todas y todos podamos alimentarnos, participar, acceder a la salud, y entonces se pone en cuestión esa división que largamente nos asociaba con ciertas características específicas de las mujeres y otras a los hombres, tanto sobre nuestras pasiones, sobre nuestra inteligencia, sobre nuestra racionalidad, y a partir de esa división, puesta desde la perspectiva de cómo se empezó a estructurar el trabajo asalariado, es decir, que las actividades que implican una remuneración económica, el salario, se empezó a construir a partir de esta división, y entonces la estructura del trabajo es una estructura rígida, a diferencia de lo que está hoy día pasando en la pandemia, que podríamos decir hay un proceso posible de cambio o no, una estructura rígida que implicaba trayectorias uniformes, es decir, yo entro a trabajar, experimento una trayectoria lineal, que es lo que se llama la V invertida, experimento una trayectoria, y al alcanzar ya cierto estatus empiezo a retirarme, que es la jubilación. Pero pasa que las trayectorias laborales de las mujeres no son, digamos, una entrada y me jubilo, sino que lo que Cristina Carrasco ha hablado de una M. Tenemos unas trayectorias diferenciadas porque somos responsables de otras actividades que no están contempladas en la forma en que se estructuró clásicamente el trabajo, como poco flexible y poco abierto a las dimensiones de sostener la vida, es decir, hacerse cargo de que podamos vivir
y en ese sentido que podamos trabajar. Entonces estas trayectorias que por ejemplo en políticas públicas se han expresado en compatibilización de la vida laboral y familiar, y ahí podrían ver las licencias de maternidad, paternidad, y una serie de políticas que podemos ver después como insuficientes, tienen que ver con asumir que cómo se estructuró el trabajo asalariado, se estructuró en virtud de esa división que no consideraba las dimensiones de la reproducción de la vida, que es, podríamos decir, el cuidado de otras personas, mantener la casa, el trabajo doméstico. Y entonces hay una permanente tensión, que se le llama una negociación entre ámbitos, como si estuviésemos dislocadas. En un espacio tenemos que responder a unas lógicas, en otro a otra, y bueno, al final es un efecto de nuestra propia salud mental y experiencia, es como lo resolvemos. Esa negociación permanente en lógica y dinámica diferentes, porque el trabajo no está pensado para sostener la vida. ¿Se entiende? Entonces eso como un primer punto, y a eso se le ha llamado entonces una forma de organización social basada en estas lógicas patriarcales. Y asociado a esto está la pregunta sobre en la vida, ¿qué es lo que produce valor? Y algunas tendencias han respondido que lo que produce valor es lo que produce ganancias, lo que puede traducirse en un signo peso, que puede ser valorizado económicamente, pero podríamos disentir de eso y decir que hay otras cosas que también producen valor. Y la pregunta sería si es que produzcan valor implica que tengan que estar asociados a un pago o no. Será injusto que esas produzcan valor y no se paguen, y ahí hay una larga discusión sobre que los trabajos que hoy día no son remunerados sean reconocidos, que reconocidos no significa inmediatamente pagados, sino que sean reconocidos primero como trabajo, como actividades que producen valor, es decir, que le dan un adicional a la vida, es decir, que podamos cuidar a otra persona produce valor desde luego, porque estamos formando a una persona, y si vivimos en un contexto de vínculos dependientes en una sociedad, eso desde luego que tiene valor. La pregunta después si es que ese valor tiene una remuneración económica o no. Y aquí venimos entonces a hablar de, en vez de esta distinción entre lo productivo y lo productivo como lo que se desarrolla en el mercado y parece que tenía un precio y produce valor, y lo reproductivo como lo que se desarrollaba en otro espacio, en este espacio privado, y que no es reconocido, no es valorado, no es remunerado, no es visibilizado. Entonces se plantea esta idea de la reproducción social, para comprender lo productivo ya no solamente como lo asociado a la producción económica, sino lo productivo como todo lo que produce y permite mantener la vida. Entonces, reproducción social. Me voy a ir apurando para que avancemos. Y aquí emerge un concepto que va a ser muy central en el debate sobre los cuidados, que es el concepto de la sostenibilidad de la vida, y que es un principio en definitiva. ¿Y qué nos dice la sostenibilidad de la vida? Es que, como un principio, implica una forma de organizar la sociedad que integra dos dimensiones. Por un lado, el que reproduzcamos las condiciones para vivir, es decir, que podamos alimentarnos, tener dónde vivir, educarnos, y que están vinculadas a un contexto, una definición social de qué es vivir en una época determinada, con una definición colectiva sobre qué significa esa vida, como vida digna o calidad de vida. Entonces, significa no solamente mantener la vida, por un ejemplo simple, alimentarnos, sino definir los estándares, la calidad, qué vamos a entender por vivir y vivir bien. Y entonces el principio de la sostenibilidad de la vida tiene que ver con cómo decidimos colectivamente cómo sostener, piénsenlo como algo que afirma, que mantiene, que envuelve, que permite que haya vida. Y el sostener la vida no solo tiene una dimensión de la vida, digamos, de la reproducción biológica, sino sostener la vida en un sentido amplio. Sostener la vida implica, por ejemplo, en este contexto de crisis climática, sostener el mundo en el que vivimos. Entonces, sostener la vida tiene que ver con sostener el espacio donde vivimos, sostener las necesidades que tenemos para vivir, y ponerlo eso en una dimensión de vida en sociedad, es decir, asumir que todas y todos estamos en un contexto de vulnerabilidad, es decir, no somos las personas invencibles. En algún momento requerimos de otras y otros. Muchas veces requerimos de forma pagada de otros, y otras veces de forma afectiva, por decisión o no. En definitiva, en algún momento de la vida, más allá de nuestras opciones, requerimos de las y los demás, para construir sistemas, para construir redes de afecto,
Y es decir, aquí viene un principio muy fundamental que es el principio de la interdependencia. Es decir, somos, existimos y habitamos como parte de un conjunto vivo, amplio, al que afectamos y por el que somos afectados. ¿Dan cuenta? Entonces, no solamente nos afecta ese contexto, nosotras también lo afectamos, lo modificamos. Entonces habitamos en un conjunto vivo, y ese conjunto vivo tiene necesidades, tiene definiciones, y a eso se le ha llamado entonces desde la teoría feminista la sostenibilidad de la vida, como una expresión de que todas las personas somos social y humanamente interdependientes. Y así como somos interdependientes unas de otros, también somos ecodependientes, porque sin agua que tomar, sin un lugar donde vivir, sin un aire que respirar, difícilmente podemos sostener la vida. O sea, ahí le doy el paso a Mara. Ahora sí, estaba silenciada. Bueno, ahora bien, también como lo señaló una de las compañeras, lo importante es tratar de delimitar conceptualmente de qué estamos hablando al final. ¿Qué es el cuidado? ¿Qué se entiende por cuidado, por los cuidados? Y acá hay un elemento fundamental, que este concepto está en construcción. No hay una definición única. Y la verdad es que se ve y se vislumbra desde diferentes discusiones y perspectivas. Y en ese sentido, al ser un concepto en construcción, nos permite, la parte buena de ello es que pues, es una herramienta para lo que nosotros queremos o necesitamos o cuál es nuestro objetivo. Y en ese sentido podemos clasificar de alguna manera dos como perspectivas desde donde definir el cuidado. Por un lado, una perspectiva restrictiva. En este caso vamos me permito leer la definición de la profesora Betjenin, nunca sabía cómo bien se pronuncia, en la cual se señala que es la acción de ayudar a un niño o a una persona dependiente en el desarrollo y bienestar de su vida cotidiana. Engloba los cuidados materiales, que implica un trabajo, cuidados económicos, socioeconómicos y cuidados psicológicos. Puede ser realizado de manera honoraria o benéfica por parientes en el marco de la familia o realizado de manera remunerada en el marco o no de la familia. La naturaleza de la actividad varía según se realiza dentro o fuera de la familia y si se trata de manera remunerada o no remunerada. Acá contempla el elemento que hace que esta sea una concepción restrictiva es justamente que se enfoca en un grupo en específico, que es la dependencia. Es un grupo específicamente, personas dependientes que se entienden normalmente tanto niños, niñas, como personas con discapacidad o enfermas, o las personas viejas y viejos. Lo bueno de la definición sí es que contempla estas series de dimensiones que nos ayudan como a llenarle un poco de contenido, en cuanto a que es una actividad material, que implica un trabajo, es económico porque implica un tiempo y un costo, y a la vez también tiene en la mayoría de los casos una dimensión afectiva, en cuanto hay algún tipo de lazo de proximidad emocional. Se puede hacer remunerada y no remuneradamente, y dentro y fuera de la familia. Lo que hace restrictiva, como señalaba, es esta visión que está enfocada a la dependencia, y el problema es que limita su alcance. Entonces, más allá de que uno en primer término cree que siempre el cuidado implica una ayuda o acción de ayudar a otro, la verdad es que el cuidado está en todas partes. El cuidado también es una disposición o actividad hacia las cosas y hacia una misma. Y es ahí donde entran visiones un poco más amplias o abarcadoras de qué se puede entender como cuidado. Y ahí está, por ejemplo, la definición de Tronco, que habla de cuidado como una actividad de la especie. Todo lo que hacemos para reparar, mantener y continuar nuestro mundo y para vivir de la mejor forma posible. Incluye nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro ambiente, todo lo que buscamos entretejer en una compleja red que sostiene la vida. O sea, acá es donde se enlaza directamente con lo que Camila relataba recientemente en cuanto al principio de sostenibilidad de la vida. Luego está la definición de Rodríguez, que por un tema de tiempo no la voy a leer en este momento, pero si bien trata también esta visión amplia en cuanto a que son todas las actividades prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana, y acá hay un elemento importante, incluye el autocuidado también.
Si bien la última parte de la definición señala, el cuidado permite atender las necesidades de las personas dependientes por su edad o por sus condiciones y capacidades, pero también aquellas que podría autoproveerse dicho cuidado. Es un elemento fundamental, porque no estamos hablando solo de la dependencia. Estas últimas dos visiones, y por las cuales a nosotras nos parece mucho mejor y es por bajo la cual hay que mirar los cuidados, implica una mirada multidimensional e integral, justamente con el principio de sustentabilidad de la vida sobre un poquito más atrás, sobre el centro y la reproducción social, básicamente. No, más atrás, en la anterior. Entonces, al final, bajo este prisma se pone a la vida y su cuidado en el centro y permite como tener capas de transversalidad para mirar distintas políticas o programas que se pueden ver de manera como parcelada. Esto te permite poner al cuidado en el centro como un elemento central para el bienestar social. Y también lo bueno de esta definición amplia es que no se enfoca solamente en la dependencia, sino también en la interdependencia, como ya se explicó recientemente. Los cuidados, al final, entrecruzan una serie de cuestiones, lo económico, lo productivo, en cuanto a el sistema productivo se beneficia del trabajo de cuidado de manera invisible, a través de lo social, en cuanto se entrecruzan desigualdades de género y también de clase y lo político. Al final, cuidar es como la base invisible que está el problema y justamente repartido. Como que el cuidar, también hay un tema socioeconómico y flujos asimétricos. Entonces, el cuidado desde las mujeres hacia los hombres, de clases populares hacia clases medias y altas. También se cruzan cuestiones de migración en cuanto a población migrante, a población autóctona, etcétera. Es como una cuestión transversal que está realmente y justamente repartido desde todas las formas de vista. Un punto central que atraviesa tanto las definiciones amplias o restrictivas de cuidado es la característica relacional, entre relación de proximidad. Y una visión restrictiva en cuanto al cuidado es la acción de ayudar de una persona dependiente, o sea, de una persona a otra persona dependiente, es esa relación de dos. Pero si lo vemos desde una visión amplia, ahí es donde también entra la corresponsabilidad social, en cuanto todos somos interdependientes y requerimos, no somos seres autónomos, somos seres que vivimos en sociedad y requerimos del otro. Es ahí cuando entra esta característica relacional que cruza el cuidado. Ahora sí, Carmen, dale. La próxima diapositiva. Ahí. Bueno, una categorización del trabajo de cuidado de Carrasco y Bengoa se puede clasificar en cuidados directos, que son todas aquellas actividades que son directamente realizadas hacia otra persona, no hacia las cosas, como la gran distinción. Por ejemplo, darle comida a un bebé, atender a una persona enferma, conversar con un adolescente, etcétera. Cualquier cuestión que es de una persona a otra y justamente por ello hay un vínculo de proximidad. Por otro lado, están los cuidados indirectos, que es lo que normalmente se habla de actividades domésticas. O sea, preparar el alimento, limpiar la casa, o sea, tener la ropa limpia, etc. Y la gestión de los cuidados. Esto tiene que ver con cómo justamente, valga la redundancia, se gestiona esta organización tanto de cuidados directos como cuidados indirectos. Vale decir, cómo se distribuyen los tiempos de traslados para llevar a los hijos y hijas a los colegios, las compras, toda una actividad cierta como que llama un poco más mental, que implica como planificar este tipo de cuidados. Nosotros también agregamos los derechos sociales, que si no son estrictamente dentro de esta categorización que da Carrasco, sí consideramos que es relevante, porque al entender el cuidado como elemento fundamental del bienestar social, los derechos sociales son formas justamente o herramientas de materializar este cuidado, en este caso la salud, la educación, la previsión social. Dale, ahora bien, ¿quiénes cuidan? Aquí es cuando se da este cruce entre cuidados y desigualdad de género, que es crucial. Y a partir con un dato duro, en cuanto a las encuestas de uso del tiempo. Las encuestas de uso del tiempo son herramientas que son bastante similares a las primeras 4 preguntas que pusimos en la pizarra virtual, cual a través de esta herramienta un poco metodológica se pretende como
establecer en qué dedica las personas sus 24 horas del día y sus días de la semana. La última que se realizó en Chile fue el 2015, en el cual se puede ver que en el tiempo de trabajo no remunerado, es decir, tanto cuidados directos como indirectos, domésticos, las mujeres ocupan a la semana 42,1 horas semanales, versus que los hombres solo 19, vale decir que las mujeres trabajan el doble que los hombres en todo el trabajo de cuidados, según datos así estrictamente duros. A nivel global, mencioné, por ejemplo, el informe del trabajo de cuidados y trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, del 2018, de la OIT, en el cual se señala, se hacen estas encuestas de uso del tiempo a 66 países, y en el 70, o sea, como conclusiones de esto es que el 76,2% del trabajo de cuidados no remunerados lo realizan las mujeres a nivel mundial, lo que representa 3,2 veces más que el tiempo que usan los hombres. Importante señalar esto, que si eso se hacen proyecciones de cuánto se cuánto, o sea, como este trabajo, al final es trabajo gratuito, pero que sí hace un aporte a la economía mundial y no es reconocido. Hay ciertos como estudios que tratan de cuantificar cuánto es el aporte real. En esto, por ejemplo, se señala que a nivel mundial, este mismo 76,2% de trabajo cuidado no remunerado representaría el 9% del PIB mundial. Y asimismo, a nivel de Latinoamérica, el 20%. En Chile también se calculaba un 20,8% del PIB con los datos del 2015, que sin duda por la pandemia aumentaron. Básicamente, dale cambio. El trabajo de cuidados actual y desde hace siglos es suministrado esencialmente por las mujeres y casi únicamente dentro del seno familiar, de manera no remunerada, no reconocida, y es aquí donde opera la división sexual del trabajo, opera de lleno. Voy a leer una cita de Rodríguez, en la que señala: la manera en que se organiza socialmente el cuidado es un nudo central de la reproducción de la desigualdad. Estamos hablando de desigualdad tanto de género, pero no solo de género, sino también de clase y étnico-racial. Cuanto de género y cómo opera esta división sexual del trabajo, en el cual las mujeres fuimos destinadas al espacio de lo privado, del hogar, y los hombres de lo público. La siguiente genera un sinfín de consecuencias negativas para las mujeres, provoca barreras de entrada en igualdad de condiciones al mercado laboral, precarización de los empleos de cuidado, etc. Y a la vez también de clases. Quien accede a las familias de clases más acomodadas tiene la capacidad de, a través del mercado, contratar servicios de cuidado, y en este caso está determinado por la capacidad de pago. Por otro lado, étnico-raciales también, en todas las migraciones, o sea, la gente que emigra, las personas que emigran, vuelve a hacer trabajos feminizados, muy mal precarizados, y se migra desde el sur al norte global, y se generan estas cadenas globales de cuidado. Lo importante de todo esto es señalar que al final no es por esencia o por definición el trabajo de cuidado es no remunerado, marginal, precarizado, femenino, no. Esto es consecuencia de un arreglo de cuidado que es producto de elecciones políticas, valoraciones culturales y un sistema de género. Y es ahí lo que hay que cambiar, es ahí donde hay que poner el ojo y básicamente proponer y repensar una nueva organización social del cuidado. ¿Qué hablamos cuando hablamos de organización social del cuidado? A cómo la sociedad organiza la demanda y provisión del cuidado y cómo se interrelacionan las distintas como políticas públicas para proveer cuidado. Dale cambio. Aquí es cuando entran los agentes proveedores del cuidado. ¿Quién da cuidado? La familia, como ya nos ha quedado claro, que es también dentro de las respuestas que iban en la pizarra, pero no solo la familia, sino también el Estado, el mercado y la comunidad. El Estado lo hace, por un lado, por medio de, los sistemas mayores como de derechos sociales, cuando hablamos de educación, cuando el niño, el hijo va al colegio,
en el colegio lo cuidan. El colegio implica, aparte de la educación en sí misma, es un servicio de cuidado. Y no solo eso, es la salud, por supuesto, y la previsión social. También el Estado participa a través de programas y políticas públicas específicas, principalmente focalizadas, dedicadas a ciertas poblaciones que requieren cuidados, y esto lo vamos a ver en la sesión siguiente, como por ejemplo Chile Crece Contigo. Y por otro lado está el mercado, que a través de servicios que se pagan, se accede a determinados bienes y servicios, como por ejemplo, bueno, colegios particulares, sistemas de salud privado y básicamente también las asesoras del hogar que por medio del mercado. Y luego la comunidad. La comunidad es un agente de provisión de cuidado a través de redes comunitarias, a través de juntas vecinales, por ejemplo, etc. En base a cómo se organizan estos agentes proveedores de cuidados, es que se puede categorizar los regímenes en tres tipos. Por un lado, regímenes familiares, regímenes de conflicto y de responsabilidad. Mara, hay un problema con el micrófono, parece, o había una interferencia. A ver, ahí, ¿me escuchas mejor? Sí. Ya, ahí me lo acerqué. Los regímenes familistas, justamente donde el cuidado depende únicamente de la familia y de si tú tienes un arreglo individual, de si tú tienes familia o no, tienes quien te cuide o no, y es ahí donde prácticamente siempre son las mujeres quienes se hacen cargo de ese cuidado. Ahí pueden ser regímenes familistas por defecto, en el cual es totalmente abandonada la suerte individual, personal y familiar. Puede ser apoyado, en el cual el Estado tiene ciertas políticas, por ejemplo, que no son política monetaria, de entregar plata pero sigue bajo la misma lógica en que son las mujeres las que deben cuidar. Y luego opcional, en el cual el Estado otorga ciertos servicios y ahí se trata de equilibrar un poco más. Los regímenes desfamiliadores son aquellos en que hay una participación mucho más importante del Estado, el mercado y o la comunidad. Y cuando hablamos de políticas de corresponsabilidad, es justamente cómo hacer un nuevo arreglo de cuidado que se haga a cargo de redistribuir los cuidados entre todos estos tipos de agentes. Dale, Carlos. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? ¿Cuál es la relevancia actual? ¿Por qué este tema se ha puesto tan sobre la mesa estos últimos años, sobre todo ahora, más que nunca? Hace décadas que, bueno, luchas feministas y avances académicos han avanzado y han posicionado el tema del cuidado en ciertos ámbitos, etcétera. Pero el tema actualmente implica una preocupación por parte de la sociedad y por parte de los estados, específicamente en nuestra región en Latinoamérica. Esto se debe a la crisis de los cuidados. La crisis de los cuidados es lo que se denomina cuando esa tensión estructural entre que hay menos tiempo para cuidar y a la vez mayores necesidades de cuidado. Esto se explica por dos factores principalmente. Por un lado, cambios demográficos, en el sentido de que la sociedad en general, también en especial en Chile, se está haciendo vieja. Vieja en el sentido de que la tasa de envejecimiento es mayor, hay una menor tasa de mortalidad, evidentemente por mayor desarrollos de salud y tecnológico, muere más mayor y por ende tiene más necesidades de cuidado y a la vez una menor tasa de natalidad. Entonces la población se va haciendo vieja y requiere más cuidado. Pero a la vez, al mismo tiempo que esto es mayor necesidad de cuidado, hay menor tiempo para cuidar, en el sentido de que los arreglos clásicos, como hemos explicado, del cuidado, que quedan en el seno de la familia y dentro del seno de la familia en las mujeres, entran en choque una tensión más estructural, que son los proyectos emancipatorios de las mujeres, las cuales entran al mercado laboral, las cuales tienen distintos tipos de actividades y entran a lo público. Entonces, el problema es que se empieza esta tensión entran en el mercado laboral, pero muchas veces terminan con doble o triple jornadas laborales, porque no dejan de hacer el trabajo de cuidados que sí hacían, pero tienen mucho menos tiempo, y ahí se genera este shock
Y ese choque es el que hace que se requiera repensar en cómo un nuevo arreglo de cuidados. Un punto también importante es que engloba toda esta crisis de los cuidados, es la crisis de la reproducción social. En este sentido, esta intelectual feminista Nancy Fraser califica como la crisis de la reproducción social en el sentido de que ya se está poniendo en jaque la continuidad de la vida en el planeta, básicamente por la destrucción capitalista, que es acumulación, acumulación, acumulación. Entonces aquí entran en jaque y en juego dimensiones ecológicas y sociales, y ya el conflicto ya no es solamente capital-trabajo, sino como capital-vida. Y bueno, y por último, una cuestión bastante evidente, es como la pandemia por COVID-19 ha puesto sobre el tema los cuidados más, porque las familias se han visto, y las mujeres, totalmente sobrepasadas, con las escuelas cerradas, con las restricciones de movilidad y todo, generó que realmente todo el cuidado durante el 2020 y lo que llevamos prácticamente a mitad del 2021 recayó en las familias. Y esto generó evidentemente conflictos y problemas a nivel personal, mental y de cómo llevar una situación tan dramática. Todo eso ha hecho como que el tema del cuidado es urgente para la sociedad, es urgente para las mujeres, y es ahí donde básicamente sale siguiente. Con esta reflexión como final queríamos como cerrar. ¿Quiénes cuidan hoy? Cuidan las mujeres dentro del seno de la familia, de manera no remunerada, invisibilizada, no reconocida. ¿Quiénes cuidarán mañana? De eso se trata el curso, de eso se trata el taller, y de eso se trata el debate que hay que abrir, que hay que posicionar, tanto a nivel actualmente en Chile constituyente, a nivel presidencial, y también el necesario cambio cultural que requiere este tema. Si quisiéramos a partir de esas propuestas como de esquematización del problema de los cuidados, como lo veíamos como una estructuración más sistemática del patriarcado, del neoliberalismo, y luego más puesta en concreto en preguntarnos a fondo qué implican los cuidados, y en estas dos dimensiones que les planteaba Mara como restringida y como amplia, y en términos amplias como llegamos a eso que nos planteaba Nancy Fraser como un problema de reproducción social, es decir, un problema de cómo continuamos con la vida, y en ese sentido o somos las principales responsables en adelante las mujeres con mejores condiciones, o cambiamos la forma en que se organiza socialmente el cuidado. Y ahí, digamos, vamos a llegar en la última sesión donde hay propuestas concretas de desfamiliarizar, de redistribuir socialmente el cuidado, de ponerlo como una cuestión esencial, que no es necesariamente o por naturaleza responsabilidad de las mujeres, sino que ha sido un proceso de construcción en que seamos nosotras las principales responsables, y que a veces sintamos, incluso en términos no de responsabilidad por obligación, sino en términos de sentir y expresión psicológica, que tenemos que hacerlo, que lo hacemos mejor, y que mejor lo hacemos nosotras a que otro aprenda. Y entonces nos va a implicar una transformación también a nosotras mismas para poder distribuir y reorganizar los cuidados. Y entonces esta primera etapa era como que los identifiquemos, qué cosas de las que hacemos en nuestro día a día son cuidar, cuánto tiempo le dedicamos a esa, vamos a ver que muchas horas, y entonces parece que es muy central en la vida, pero hasta hace varios años no lo problematizamos. Son tantas horas que les dedicamos día a día y parecía que no estaban, o no era un problema. Entonces 16 horas de actividades las dejábamos guardaditas en un cajón y decíamos, bueno, es parte de lo que tengo que hacer. Y parte entonces de este taller es identificarla, reconocerla y ponerla en común, y hacernos la pregunta conjunta de cómo lo resolvemos. Porque esto va a tener una dimensión estructural de reformas, pero tiene una dimensión interdependiente de con quiénes nos relacionamos. Entonces, si hoy día identificamos que nosotras principalmente hacemos los cuidados y trabajamos y vivimos con otras personas, va a haber que hacer un proceso de preguntarse por qué esas otras personas no colaboran, no realizan actividades de cuidado, no las identifican como actividades que tienen que hacer,
¿Y qué hacemos para que sí lo empiecen a hacer? Entonces, porque la otra lógica es seguir cargándonos y asumir, decir que lo hacemos bien y lo vamos a seguir haciendo y en algún momento vendrá el cambio, o hacer agentes de esa transformación a partir de nuestras experiencias cotidianas, de nuestros espacios de organización sindical y de trabajo, y en términos de las transformaciones generales. Entonces, estamos cerca de la hora, o en la hora, pero de todas formas queríamos abrir las palabras a si habían quedado preguntas. Podemos seguir apretando qué son los cuidados, cuándo cuidamos, y también reflexiones, que quizás a propósito de la presentación se les ocurrieron más cosas del ejercicio inicial y dijeron, esto no lo está identificando y en realidad lo hago mucho y trabajo mucho. Entonces, ahí abiertas las palabras. Yo, porque ahí dentro de la definición más amplia, se hablaba también de la conversación que tú tienes con tus seres cercanos. Y eso sí se hace, pues yo personalmente, yo creo que eso se hace mucho y uno no lo toma como un tema de cuidado, sino que es como algo necesario dentro del núcleo familiar o dentro de tus cercanos. Así que eso, obviamente es clarificador, ¿cierto?, el que hayamos conversado y ustedes expuesto de estos temas después de nuestro ejercicio. Así que muchas gracias, chicas. Gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere compartir, comentar? Sí, yo levanté la mano. Hola. Bueno. No, te doy la palabra, Después sigo yo. Bueno, no. Lo que pasa es que en realidad quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que efectivamente con el tema del cuidado, estoy en pleno cuidado con mi hijo en este momento. Voy al tiro. Entonces me tuve que desconectar y quería saber si iban a enviar alguna información al correo sobre esto. Porque precisamente estaba justo en dentista y cosas que tuve que estar con él. Bueno, quedó grabada esta sesión, pero de todas formas nosotros vamos a enviar material, tanto como la presentación, como sugerencias de textos con los que puedan complementar, que sean breves y que puedan servirles para profundizar estos temas. Así que, como están inscritas, están sus correos registrados para que les podamos enviar una carpeta con material. Ya, muchas gracias. Ya. No sé si estaba Nidia o Marcia antes. Sí. Nidia. Ya, gracias. Oye, sí, fue súper bueno reflexionar sobre esto y preguntarnos, porque uno se va dando cuenta de que hay muchas cosas que las asume como obvias. Por ejemplo, las compras. Antes de pandemia, yo hacía las compras en el camino a mi casa, llegaba, no sé, por una hora, media hora más tarde a mi casa incluso, para poder lograr hacer las compras, y las hacía yo sola. Yo tengo hijos grandes, yo tengo un hijo de 20 y un hijo de 15 ahora. En ese tiempo tenían 18 y 13. Entonces, hacía yo las compras. Vivimos los tres solitos, entonces tú como lo tomabas como parte de tu rutina, y estabas ocupando parte de tu espacio personal, por ejemplo, para ir a la peluquería o qué sé yo, conversar, tomarse un café con una amiga. Lo estaba ocupando en hacer un cuidado para mi hogar. Entonces, esas cosas uno no las identifica tan fácilmente, tiene que pegarse a estas conversaciones para darse cuenta realmente. Y por ejemplo, ¿por qué yo nunca, ahora pensaba, hace poco en la mañana pensaba, no he hecho la compra, ahora estoy en pandemia, estoy en la casa, hago las compras en forma virtual, pero ya es una hora que le dedico al internet para hacer las compras virtuales? Entonces, digo, ¿por qué eso no lo hace mi hijo de 20? Ya tiene 20, o incluso el de 15, que ya tiene 15, ¿por qué no me ayudas? Ellos son súper rápidos con el computador, ¿por qué no me ayudan? Bueno, yo también, porque soy informática, trabajo en informática, pero ellos incluso tienen más tiempo que yo para meterse y hacer las compras. ¿Por qué yo no les he enseñado a hacer las compras? Revisa la estantería si falta algo, pregúntame si necesitamos más arroz, si necesitamos más aceite. Hagamos en conjunto esta compra mientras yo estoy en mi reunión o en mi trabajo. Tú haces la compra al lado mío cuando terminaste tus clases. Esas cosas no se nos ocurren hasta cuando ya hacemos. Lo agradezco mucho. Muchas gracias, Nidia. Marcia. Oye, sí, bueno, buenas tardes ya a todas. Un gusto de verlas y mira, en realidad quiero dar las gracias por este taller, que nosotras que somos acá todas dirigentes, hablamos harto de política, que necesitamos urgente políticas de cuidado, sistemas de cuidado, que es urgente,
pero a nosotros también se nos olvida nuestra calidad de vida. Quiero darle las gracias por el ejercicio que partieron ustedes hoy día este taller, porque en realidad ahí uno se da cuenta y como que uno toma así, vuelve el reloj atrás. O sea, yo creo que la mayoría de las que estamos acá, me incluyo, los levantamos, no sé, yo estoy trabajando presencialmente, pero mi mañana parte a las 5:30 de la mañana todos los días. Tenemos, yo personalmente tengo a cargo un adulto mayor del cual me hago cargo, entonces tengo que dejarla mudada, tomar desayuno antes de salir a mi trabajo. Después mi madre tiene que asumir la posta en ese cuidado, pero mi madre también es una persona que requiere cuidados y así se nos va la vida, porque son horas de trabajo, horas de... O sea, yo recién estaba pensando que así como, no sé, 4 o 5 años que no voy al cine. Desde antes de la pandemia que no sabemos salir a tomarnos, no sé, a dar vuelta a la plaza, es súper complejo. Así que quiero darle las gracias a ustedes por este espacio, porque eso también nos hace meditar en nuestra propia calidad de vida, porque además tenemos un peso extra que es ser dirigentes. Y el ser dirigentes nos mantiene 24/7. O sea, socio te puede llamar 2 de la mañana, te puede llamar 7 de la tarde porque pasó algo grave, obviamente, y uno no está desconectado. Entonces, Marcia, parece que tuvimos un problema de conexión. también es como aprendemos a desconectar, necesitamos tirar. Entonces yo le que de verdad es y creo que con esto podemos avanzar de verdad en un sistema de políticas de cuidado, porque nosotras se nos va la vida en esto, porque hay muchas cosas que tú acabas de decir y que nos las contamos dentro de nuestras propias horas, son como tan habituales, las tenemos como tan asumidas, así que eso, darle las gracias, porque con este tipo de talleres podemos seguir avanzando en este país y en lograr cosas muy importantes. Gracias. Muchas gracias, Marcia, a ti. Iris. Estás muteada. La verdad es que también estoy agradecida al taller porque hay muchas cosas que uno ya las asume como tan natural que no nos hemos tomado conciencia que realmente es una autoexigencia que estamos teniendo y que eso a la larga termina de alguna manera afectando, sobre todo en lo que es psicológicamente. Hay un punto que también me gustaría recalcar en la actualidad con esto del teletrabajo. Tanto el internet que se cae, los problemas de computación y qué sé yo, están también de alguna manera causando ciertos problemas, digamos, en las personas, tanto en el aumento en el horario laboral, como también la molestia, la rabia que produce en el instante que uno quiere terminar con un trabajo y no se puede por causas ajenas a nuestra voluntad. Eso tampoco se ha tomado en este momento en consideración, creo yo, como para poder ponerlo también en el tapete. Gracias. Muchas gracias, Iris. María Teresa. Bueno, la verdad es compartir más que nada un poco de aprovecharnos de la confianza que tenemos en este instante. Habemos puras mujeres y la verdad es que uno se siente tan cercana. Yo por lo menos siento que estamos todas en las mismas. Vi la cantidad de horas distribuidas entre todas y un aprendizaje que a mí me sirvió potentemente fue el hecho de darte cuenta cuán machistas son los hombres. Es increíble cómo tanto micromachismo o ese machismo sutil que yo la verdad es que antes de la pandemia no sabía que existía. Lamentablemente nosotros como sociedad y como cultura estamos tan acostumbrados a decir que es la mujer la que se hace cargo de los niños, a decir que es uno la que tiene que llevar las cosas de la casa, las cuentas, preocuparse del refrigerador, que esté lleno, pero no te das cuenta cuánto te cansas hasta que no lo vives, y en esta realidad yo creo que muchas pasamos por lo mismo. Yo creo que es un tema muy importante a trabajar para hacer visible esta realidad a las personas, a las mujeres, que nos demos cuenta que tenemos que cambiar esta cultura del micromachismo, tenemos que eliminar la palabra que yo te ayudo. El papá no te ayuda, el papá tiene que hacer el mismo trabajo que haces tú,
Así que yo, honestamente, para mí ha sido un enorme aprendizaje. En la confianza en la que estamos he tenido hasta el punto de pensar hasta en separarme. Y afortunadamente hemos logrado crecer juntos, distribuir equitativamente la carga, pero fue un tremendo trabajo, y ese apoyo nadie te lo da. Tu empleador se preocupa solamente de los números, en el día a día piensan que tú no haces nada, y después hacen reuniones para preguntarte cómo estás. Yo lo encuentro insólito, preguntarte cómo estás después que te llenaron de pega, no hayas de dónde más sacar horas para poder terminar tu trabajo con tus propios recursos, arreglarte con tus medios. A su vez, tener en los hombros una familia. Yo tengo hijas en edad escolar que están aprendiendo a ser independientes. Tener que trabajar también en esa arista. Yo no niego que he aprendido mucho. Yo no niego que adoro a mis hijas, he aprendido a conocerlas demasiado. He salvado un matrimonio que me costó bastante, pero todo eso, ¿quién te ayuda hoy a llevar todo esto que tú tienes en la cabeza? Y de salir adelante finalmente con un apoyo psicológico que esté ahí potente, que te esté levantando, que te esté dando, que esté trabajando contigo en tu autoestima. Es una difícil tarea, yo creo que es muy difícil que podamos equiparar, pero sí esperaría que pudiéramos poner en la palestra temas tan importantes que a la vez acostumbramos nosotros como sociedad y nosotras mismas como mujeres como minimizarlo. Y no es así, son temas bastante importantes, así que realmente se agradecen estos talleres donde uno pueda estar con mujeres que viven el día a día igual que yo. Y eso, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, María Teresa, también por ponernos en común tu experiencia, que probablemente a María nos interpreta también. Nayaret les ponía en el chat que dejó una pequeña encuesta de evaluación, que ahí podemos tomar notas para mejorar para el próximo taller. Y bueno, como les comentaba, les vamos a hacer llegar durante esta semana materiales complementarios por si quieren profundizar algún ítem, tener a disposición las definiciones en el mismo PPT, y también nosotras disponibles para resolver dudas, ahí a través del correo de inscripción nos pueden contactar también. Así que eso, compañeras, esperamos que haya sido un espacio, digamos, de aprendizaje conjunto y común, y que tengan un buen día, un buen resto del día. Muchas gracias, Camila, muchas gracias a las compañeras de Nodo que hoy día nos acompañaron, ¿no? Y que nos proporcionaron este primer taller, tanto Mara como Camila. Decirles que esto es un ciclo de taller, como lo explicamos al inicio de esta actividad, es decir, esto no termina acá, continuamos y nos volvemos a encontrar las mismas el próximo 18 de octubre, a la misma hora, en el mismo canal, en la sesión número 2, donde vamos a abordar los cuidados en Chile y también en la región. Vamos a identificar las distintas políticas de cuidado que se han desarrollado en Chile y en América Latina. Vamos a hablar de los principios orientadores vinculados al rol del Estado, a la definición de los cuidados adoptada en los distintos países, y también vamos a realizar algunas experiencias de construcción de sistemas integrales de cuidado. Y luego, finalmente, la última sesión la vamos a tener el día 25 de octubre, son todos los lunes seguidos, salvo el 11 que es feriado, donde ya vamos a entrar de lleno a los cuidados en la nueva Constitución, vamos a hablar de la propuesta de la ISP y otras organizaciones globales de las 5R, y la resolución colectiva del trabajo de los cuidados que está planteada en nuestro documento que dimos a conocer sobre las ideas del sindicalismo público a la nueva Constitución. Yo simplemente recordarles eso, dejarlas invitadas. Les vamos a enviar también el video de esta jornada, de esta sesión, para aquellas que se conectaron tardíamente o que tuvieron problemas de conexión,
para dejarlas mejor preparadas para la siguiente sesión, donde espero tenerlas a todas nuevamente. Finalmente, les recuerdo lo que dijo Camila, por favor, no se vayan de la sesión sin haber contestado la encuesta, 2 minutos es solo lo que les pedimos, pero son respuestas esenciales para nosotras, para ir mejorando sesión a sesión este ciclo que hemos emprendido el día de hoy. Así que eso es todo por mi parte, y muchas gracias. Carolina, no sé si te quieres despedir también. Ya se ha dicho todo, nada más que una cariñosa despedida, a seguir hurgueteando, revisando. Yo estaba tratando de traducir al español la aplicación, porque, bueno, para mí es necesario así. Y nada, pues tenemos que seguir practicando y reforzándonos para seguir sumando competencias y militancia a este trabajo tan importante. Nada más, un beso. Gracias, Caro. Hagamos una foto grupal antes que se vayan, así que pónganse bonitas como siempre, abran sus cámaras, estén donde estén para registrar este momento histórico. También agradezco a Álvaro, a Andrea, que estuvieron detrás de las cámaras. Ahí está. Bellas todas. 1, 2, 3. Y otra más para reforzar. Abran sus cámaras todas. Ahí va. Registrado históricamente este momento. Listo. Ok, chicas, nos vemos. Chao, chao.